nosotros le decimos, por ejemplo, ¿te gusta alguna compañera? ¿O tenés una noviecita? ¿Por qué? Porque asumimos que por defecto va a ser heterosexual. Y no, eso obliga a que después, en el devenir del tiempo, cuando la persona no es heterosexual, tenga que salir del closet, tenga que explicar o declarar que no es heterosexual, porque asumimos por defecto que las personas van a ser cis y van a ser heterosexuales. Entonces eso nos pone en un lugar del que tenemos que salir. A veces esas asociaciones que hacemos, como lo que decía recién del jardín de infantes o de las niñas, terminamos generando que después las personas tengamos que estar aclarando. Entonces está bueno que vayamos alejándonos del heterosis patriarcado desde cosas súper chiquitas y capaz de la vida cotidiana. Y es que si estamos cerca o a cargo de infancias, no hagamos esos comentarios. De si es varón, ¿tenés novia o te gusta alguna? O si es nena, ¿tenés novio? Porque después esas personas, si tal vez sus sentires no responden a la heterosexualidad o no responden a ser cis, les estamos poniendo en un lugar de presión, de tener que responder a ser cis y a ser heterosexual. Entonces es importante que entendamos que cuando heterosis se unen como conceptos, es porque no se está hablando de heterosexual como las relaciones sexoafectivas solamente, sino como una norma impuesta cultural y socialmente, una norma que hace que después sea mucho más difícil la vida de todas las personas que no respondemos a eso, que no somos cis y no somos heterosexuales. Y bueno, todo esto en un marco de patriarcado, ¿no? Que va jerarquizando a las personas por ser cis, por ser heterosexual, y como todos sabemos a esta altura, una jerarquización en la que va a estar el varón cis blanco, clase media alta, primero, que va a ser el que acceda, el que va a estar en la cadena de derechos bien arriba, y las demás personas vamos a tener que luchar para, como venimos haciendo todos estos años, desde el feminismo, desde la colectividad, para poder acceder a derechos. Entonces, está bueno que comprendamos que cuando se une heterosis esos dos términos, y que cis, como bien dijeron antes, tiene que ver con que la persona, su género, su identidad de género coincide con la de su sexo biológico, y que también responde al mandato de ser heterosexual, entendiendo que heterosexual no tiene mucho que ver con lo que suelen decirse como de las relaciones sexoafectivas, sino como un mandato, como que todo es por defecto, naciéramos cis y heterosexuales, cuando no es así. Y si nosotros, de a poquito, con lo más próximo a nosotros, podemos ir deconstruyendo esas cosas, dejando de hacer esos comentarios, que no estuvo en una reunión familiar donde, ¿y el novio y la novia para cuándo? Entonces, esas situaciones que nos enclosetan y nos obligan después a tener que estar haciendo aclaraciones o declaraciones que no necesariamente tenemos que hacer. Bueno, eso. ¿Tienen alguna duda? Expliqué muy rápido, perdón. Yo capaz me cebo y voy rápido. Algo que quería decir sobre lo que dijiste, Ro, que está súper bien explicado y me quedaría horas escuchándolo, y más que nada cuando viene de alguien que lo vive, ¿no? Y que lo siente. Algo que quizás, bueno, desde muy niña me ha pasado, ¿no? Que sí, obviamente, el novio, o que ya admiten que sos hetero. Soy una persona hetero, tengo familia, tengo hijos, tengo una vida como la heteronorma dice normal, pero sí hay algo que está bueno decirlo, que es desde que descubrí el feminismo, desde que empezaron esta clase de talleres, desde que este tema se puso en charla en mi vida cotidiana, he descubierto que nunca sos heterosexual. Cuando esto se pone en charla y te dan la libertad realmente de elegir y de saber que el amor es amor y que te puedes enamorar de cualquier persona, ahí te das cuenta que nunca sos 100% heterosexual, sino que muchas veces, la heteronorma
te dice que lo seas. Tal cual. Y aparte también es muchas veces una cuestión de acceso a la información. O sea, no puedes nunca cuestionarte cuáles son las personas que te atraen física o emocionalmente si por defecto te dijeron que te tiene que atraer el sexo opuesto. Es algo que es difícil cuestionarse si no tenés acceso a la información de que eso no está mal, que es lo que suele pasar con nuestras crianzas y en las instituciones también. Ahí estoy leyendo el chat. Que dice alguien que cuando tenía 9 o 10 se cortó todo el pelo para dárselo a la hermana para que sea extensiones y la familia pensaba que le gustaban las nenas y que quería ser varón. Bueno, sí, suele pasar. Y sobre todo con esas cosas, esos roles y esas expectativas de género que van asociadas a que si tenés el pelo corto es porque tal cosa, o si tenés el pelo largo es porque tal otra. Todos esos roles y expectativas de género tienen mucho que ver con la heteronorma cis y la sociedad patriarcal en la que vivimos y esas expectativas que se generan alrededor de cómo tiene que verse una persona para hacer una cosa u otra. Todos esos roles, todas esas cosas devienen de la norma heterosis, devienen del patriarcado e intentan enmarcarnos en qué es lo que tiene que ser y cómo tiene que verse y qué es lo que tiene que hacer una persona, un varón, una mujer, y ahí las identidades sexogenéricas que estamos por fuera de lo que es ser hombre y ser mujer, estamos como así porque en general se nos trata de asignar todo lo que se asigna, todos los roles de géneros y toda la identidad que se genera a través del sexo biológico. Entonces, si tu sexo biológico determinado al nacimiento va a ser el género con el que te van a tratar hasta que vos puedas hacer algo al respecto, y te van a asignar todos esos roles y expectativas al sexo que te asignaron al momento de nacer. Entonces, a medida que nosotros vamos encontrándonos con esta información y en estos espacios, está bueno que si ustedes tienen algunas dudas sobre las identidades o si algunas cosas les cuesta más, no sé, como el lenguaje o cosas que sienten que capaz entienden, pero hasta ahí, está bueno que abran en este momento si quieren o a medida que van pasando las clases sus dudas. Porque hay muchas cosas que capaz vemos en la tele o leemos alguna noticia y después nos queda la duda de qué es lo que están diciendo o a qué se están refiriendo. Así que cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pueden escribirla y las vamos respondiendo. Me pareció muy copado esto para también ponerlos con ejemplos, ¿no? De qué es el heterosis patriarcado. Y quería contar, tengo un nene que ahora tiene 5 años. Cuando él tenía 2 años, antes de los 2 años, yo quedo embarazada. Y nosotros con mi pareja dijimos, bueno, vamos a comprarle un bebé, un bebote, un muñeco, para que sepa lo que es estar en vínculo con un bebé, ¿no? Aunque sea de juguete. Y claro, él andaba para todos lados con su muñeco y empezó a decir que era su hijo. Y la gente cuando nos veía en la calle, lo que nos decía es, pero ya de chiquito lo estás haciendo que quieras ser una mamá. Te juro que era eso. Y mi nena ahora tiene 5 años y sigue teniendo a su muñeco, que una es Rulitos, porque después adoptó otra, y tiene al peladito Gerardo, que lo tiene desde que tiene 2 años. Y cada vez que lo ven con eso y le dicen, ay, ¿qué? ¿Tenés tu hija? Sí, yo soy papá, yo soy como mi papá. Y siempre se lo aclara a la gente, pero se ha encontrado un montón de veces con gente que le dice eso, o que quiere ser una mamá, o que por qué anda con una muñeca, y eso también responde a lo que es el patriarcado, y que muchas veces nos imponen que niños que quizás el día de mañana sean hetero y formen una familia, pero desde niños ya se les impone que no pueden ser papás presentes, no pueden andar con un bebé a cuestas, porque eso lo hace ¿quién? La mamá. Tal cual. Tal cual, aparte apunta a eso, no pueden ser el papá que se encargue de cuidar a sus hijos, tiene que ser el papá del rol que va a ir a trabajar y nunca va a estar cerca de sus hijos, a no ser que sea un fin de semana o una eventualidad. Totalmente, y está tan bueno que esto lo podamos mostrar,
bueno, en mi relación tenemos eso, ¿no? Maternamos y paternamos 50 y 50, o a veces yo 60, a veces él un poquito menos, y a veces así, pero siempre vamos a la par. Y mi hijo lo que le pasa es eso, para él es tan normal estar todo el tiempo con su padre, que él quiere ser un padre. Pero muchas veces la heteronorma nos lo impide. Bueno, me encantó esta charla. Estamos como, nos falta el mate, pero está re buena, la verdad. Me encanta. Ahora, nuestra compañera Juli, ahí están mandando un montón de mensajitos. Esperen que... ¿Querés leerlos, Ro, y sigo ahora? Dale. Que abro el chat. Ahí está. Alguien dijo los estereotipos que están en el inconsciente colectivo de lo que es normal. Claro, de eso se trata la heteronorma. Me pasa lo mismo con mi bebé de 3 años, juega con un bebote y lo tildan de nena o de maricón. Me ha pasado que me digan desde que nació que era nena, qué linda nena por la carita que tiene. Me pasó el otro día en una reunión con mi bebé que agarró un bebote y le ponía el chupete en la boca. Morí de amor y les contaba a mis amigos que siempre traté de inculcar eso en él. A mí, como me gusta mucho el pelo largo y cómo le queda, siempre le decían cortárselo, parece una nena, pero a mí me gusta y al nene también. Sí, eso pasa un montón. Con el pelo es una locura. Pero los estereotipos, los roles, las exigencias y las expectativas para las personas, varón o mujer, que son las que están más presentes, histórica y culturalmente, tienen que ver con todo, con la ropa, con el pelo, con la forma de vestirse, con la forma de caminar, con la forma de actuar, con la forma de hablar. Todos esos roles están ahí y está bueno que los vayamos rompiendo y está re bueno que las personas que están a cargo de infancias puedan dejarles ser libres y jugar con lo que quieran, vestir como quieran, sin condicionarles a nada. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y que cuando nos dicen ese tipo de cosas, poder poner un freno y explicar, porque creo que la gente está construida, ¿no? Cuando hablamos de la deconstrucción, es esto también. Venimos construidos de una manera y está buenísimo llevar nuevas informaciones para que todos se puedan deconstruir, y de última, quien no quiere deconstruirse, por lo menos que se quede callado. Bueno, dicho toda esta charla preciosa que me encanta y ojalá podamos volver a tocar este tema, vamos a estar hablando un poco de la violencia, de cuáles son los tipos de violencia en sí que están en la ley 26485. Ahora lo que vamos a hacer es pasar un videíto donde luego vamos a hacer un par de preguntas y vamos a crear de nuevo este clima que me encanta cuando participan y se expresan. Sí, lo importante, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todos y todes. Hola, Juli. ¿Qué tal? Perdona demora, igual venía escuchando. Che, no, lo que quería sumar, ya que a lo que decías era que prestemos atención ahora en el video, o sea, que le prestemos atención, que vamos a justamente recuperar cuáles son las violencias, ¿no?, que vemos ahí manifestadas en el video, así que esto, que estemos atentos y compartimos después. No sale el audio, Caro. ¿Pusiste, Caro, compartir sonido con pantalla? Soy Marina, si está escuchando esto porque no puedo responder a tu llamada, así que déjame un mensaje y en cuanto pueda te respondo. ¿Lo podemos volver a poner, Caro, por si puede ser? Hola, cariño. Y si pones, viste, en la opción, bueno, vos sabés, igual la de compartir sonido no hace falta que te desmutees.
No, porque nos pasó el compartido de sonido. A ver. Perdón, está felicidad. Ya lo resolvemos. Sí, te esperamos, no hay apuro. La pestaña de Google Chrome, el iconito de la página, eso se llama Firefox. No, aparentemente está activado. Bueno, si no, ahí recién cuando vos te habías habilitado el micrófono se escuchaba. Así que de último vamos con Voy a eso. subirle todo lo que pueda, así se escucha bien. La primera partecita igual no tiene sonido, pero luego empieza. Lo voy a poner de nuevo desde el principio, de todas formas. Tiene el coso pedido. Sí, Marina, si estás escuchando esto porque no puedo responder a tu llamada, así que déjame un mensaje y en cuanto pueda te respondo. Un beso. Hola, cariño. ¿Cómo va todo? Mamá y yo queríamos saber si estás bien. Ella no se atreve a llamarte. No quiere molestar. En casa, como siempre. Aunque a veces echamos de menos vivir rodeados de pinceles y cuadros a medias. En el fondo nos parecemos tanto. Sabes que todo lo que te digo es por tu bien, ¿verdad? No quiero que nadie te haga daño. Ningún padre querría eso. Siento no haber... Bueno, no haber estado ahí. Quería decirte que estamos bien. Que tu madre y yo respetamos aunque todo. En fin. Sé valiente. Abre los ojos. Despierta. Y por favor, llámanos. Necesitamos saber que estás bien. Bueno, gracias, Caro. Bueno, la idea ahora es que podamos conversar, así que quien lo desee se habilita el micrófono y comparte, a ver si alguien se anima a contarnos un poco qué es lo que vieron, ¿no? Ahí hubo distintas escenas, ¿no? Un poco
ahí que nos muestran diferentes cosas. Digo, ¿quiénes eran los personajes? ¿Alguien se anima? Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que me dio como una sensación muy rara el video, la verdad que muchos sentimientos eh, y lo que es violencia hubo de todo tipo. Eh, la ayuda del padre, por lo que interpreté yo, ese mensaje que te hace ver, no sé, yo por lo menos en mi caso acabé de ver violencia física, psicológica, sexual. eh, Nada, me impactó, me llegó demasiado, la verdad. Gracias, Andrea. Sí, sí, son fuertes, ¿no? La verdad que sí, súper fuerte. Y lo que dice la compañera, se puede visualizar. ¿Se le corta a ella? ¿Puede ser? Se te corta, Mariela. Sí, yo tampoco pude escuchar. Tuvo todo como entrecortado y De después. violencia y las ocultas. Mariela, se te está cortando. ¿Querés capaz apagarte la cámara? Sí, puede ser mi internet. Apagate la cámara y si podés volver a decir todo, así te podemos escuchar. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, mucho mejor. Capaz que mi internet. No, decía eso, que se puede visualizar, bueno, las violencias ocultas y la física, la sexual, la económica, bueno, se puede interpretar y súper fuerte, claro, directo, y lo importante, rescato de esto de poder generar alrededor de las víctimas, ¿no? Estas redes de contención, que a veces no son necesariamente la familia, pero bueno, la importancia, ¿no? De que haya alguien preguntando por uno, y eso, ¿no? Como que que alguien esté cerca. Y si no es familia, que seamos nosotros. Sí, tal cual, gracias, Mariela. ¿Y quién era? ¿Pero quién era el que lo llamaba por teléfono, el que le deja el mensaje? Yo interpreté como que era el padre o el Yo abuelo. interpreté que era el padre. Bien. Y vieron que al final aparece ahí como con otra gente. ¿Qué se imaginan que puede ser, digamos? No sabemos, así que a libre interpretación, pero ¿qué se les ocurre que puede ser? Yo sentí como que hasta el mismo padre o quién era el representante, ¿no? Que fue, o sea, para mí era el padre o el abuelo, vamos a decir, lo tomé como que él también tuvo que pedir ayuda para tratar de entender el por qué su hija estaba, o sea, en algo que no todo el mundo ve. La violencia es muy difícil sobresalir de este mundo en donde uno se planta inconscientemente o te llevan el manipulador o quien fuese la persona. Es difícil salir. O sea, la gente piensa que a uno le gusta estar como está, que a uno le gusta vivir como vive. Uno intenta ayudar siempre, pero después se naturalizó le gusta, está ahí o vuelve porque le gusta. Y a veces no es fácil, es muy difícil. A mí me tardó 14 años de mi vida en darme cuenta. Y, y aún así nunca denuncié, simplemente me fui. Pero 14 años tardé. Y es muy difícil, la verdad que me impactó demasiado el video. Hola. Hola, Juli. Sí, gracias, Andrea. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Jessica. Bueno, dale. ¿Cómo te va? Sí, yo lo interpreté también como que era un grupo de ayuda, y yo en ese grupo como que me imaginé que había pasado lo peor, que el desenlace después de buscarla y llamarla y no contestar y esa relación tóxica, como que había sido el peor, el final para la hija, y que él estaba en un grupo de autoayuda para familiares víctimas que habían pasado todos por la misma situación. O sea, yo me fui más para ahí, que eran todos padres, madres, tíos, bueno, familiares que estén conectados con gente que haya sido víctima de violencia de género, y era como un grupo de autoayuda. Pero yo me imaginé como que
como que no se terminaba y como que había pasado lo peor, como que había ocurrido un femicidio o algo después de que el video termina, digamos, y que da a la imaginación de uno justamente el hueco ese y que el padre está yendo a un grupo de ayuda por la pérdida de la hija. Bien, bien, Jessica. Sí, bueno, es una interpretación sin dudas, ¿no? Digo, llama la atención, a mí por lo menos llama la atención que sean todas también personas mayores, ¿no? Las que están ahí en el grupo. Acá en el chat, Natalia dice, me resultó un poco chocante escuchar lo que le dice el padre porque son las mismas cosas que suele decir la persona maltratada. Y después, bueno, ahí Bárbara dice que le pasó lo mismo que a Natalia, pensé que el que hablaba por teléfono era el maltratador. Digo, para ver, ¿no? También esto, qué importante poner en común, ¿no? Así, bueno, a ver a qué conclusiones llegamos. Y mismo acá con esto, bueno, que te decía también un poco Andrea, ¿no? Esas dificultades y todas también el que dirán, ¿no? Cómo lo miran desde afuera, las situaciones. Vieron que ahí muestran también, ¿no? Como un poco situaciones violentas y también situaciones como de amor, ¿no? ¿Qué pasa acá con esto? ¿Alguien se anima? Eso fue lo que a mí me llamó la atención, que se notó mucho la violencia psicológica, porque tal vez, o sea, se notó como que sí, la agredía, pero capaz que agarraba y le decía, bueno, ella capaz que se cansaba y se quería ir, y ahí él le decía, qué sé yo, capaz que lloraba o cosas así, y le decía como, bueno, voy a cambiar, y tipo, como que capaz que estaba, qué sé yo, una semana, es un suponer, una semana tranquilo y le estaba demostrando, entre comillas, que estaba cambiando, y ahí ella agarraba y se volvía a quedar, y después de un tiempo en el que ella veía que la volvía a tener, volvía a el tema de la violencia y todo eso, y así, y como que se volvió un ciclo y no terminaba más. Eso fue lo que interpreté yo. Bien, gracias. Bueno, dice Agustín, no sé si ese es tu nombre. ¿Alguien más tiene alguna otra idea, pensamiento en relación a esto, de lo que decía ella? Digamos, las situaciones son así, siempre son violentas, ¿no? Porque que tiene que ver con este nivel de complejidad, ¿no? Que implica todo el entramado de sentimientos, ¿no? Que hay. Acá estábamos viendo, entendemos, una situación, ¿no? De violencia doméstica, sobre todo, y hay muchas cosas, ¿no? Que están ahí, que son parte de ese vínculo. ¿Qué piensan al respecto? Digo, acá han contado también mismas situaciones, ¿no? En primera persona. Hola. Hola, sí, Cecilia. Yo pienso que el maltratador empieza a aislar a la persona, como le empieza a cortar los vínculos desde las amistades, no acercarse a la familia, para que no tenga contacto con ellos, para que no se enteren de lo que está sucediendo en la casa. Por eso se me hace que el padre de la chica la llamaba para saber cómo estaba, porque no tenía contacto con ella. Bien, sí, podría ser, absolutamente. A mí me pasó en lo personal, digamos que yo corté vínculo con mis amigos, amigas, ¿no? Mucho tiempo. Hasta que uno se da cuenta, ¿no? Que está tomando un camino equivocado, o tarda en caerse la venda de los ojos y ver la realidad de que no está bueno vivir así. Porque solamente uno que está entre las cuatro paredes sabe realmente lo que está pasando. Entonces, si no tenés contacto con tu familia, con tus amigos, nadie sabe de esas cosas. Jackie, ¿vos ibas a decir algo? Sí, quería contar un poquito, mucho igual no escuché porque justo apagué la cámara porque estaba con unos ruidos en casa. Quería hablar un poco, alguien había dicho que no entendió lo del chancho y la lagartija. Yo lo tomo como que es como que lo cortan ahí y ponen, por poner. Pero sí lo que quería decir con este hombre que se lo ve que está como en un grupo de autoayuda, lo importante que es
lo que hablamos siempre, acompañar a quienes acompañan, ¿no? Que las personas que acompañan situaciones de violencia muchas veces necesitan un acompañamiento para a veces hasta entender que la otra persona también tiene sus tiempos. Como lo han hablado muchos acá, salir de una situación de violencia o darse cuenta y reconocer que estamos pasando una situación de violencia es muy difícil. Y generalmente cuando entendemos y decimos, ya está, me voy, es cuando ya pasaron la mayoría de las modalidades, ¿no? Y de las violencias. Esto de que el padre le dice que bueno, que su mamá no la quiere llamar y que bueno, cuando quiera la atiende, muchas veces también puede pasar, obviamente que es a libre interpretación, muchas veces puede pasar porque cuando la familia se mete, es decir, ¿no? Cuando la familia intenta hacerte entender, muchas veces quienes estamos en situación de violencia no lo queremos ver, y esa manipulación y ese trabajo psicológico que nos hacen las personas violentas, nos hacen creer que esa persona está en contra de nuestra relación, que no nos quieren ver felices, que nos quieren separar. La persona violenta hace un trabajo psicológico tan grande que nos hace alejar de las personas que quieren salvarnos de ello, ¿no? Y muchas veces hace que las personas que nos quieren acompañar se terminen alejando, que es algo que hablamos a la hora de acompañar. Vamos a tener casos de violencia donde ya la violencia avanzó muchísimo y la persona ya viene decidida a denunciar. Pero muchas otras veces vamos a tener casos donde la chica se da cuenta, o la persona en situación de violencia se da cuenta que está pasando una situación de violencia y se enojó y se hartó y te dijo, bueno, sí, mira, me hace esto, esto y esto, no quiero volver más, y a la semana no nos responden el teléfono, de un día para el otro, y te dicen, volví, esta vez va a cambiar, me dijo que no va a volver a pasar, y yo quiero confiar, y porque tengo una familia, o lo que fuese, y tampoco podemos ponernos en el lugar de decirles, no, no tenés que volver, no vuelvas, no lo tenés que hacer, porque muchas veces nos va a pasar, y es decir, bueno, si es tu decisión, acá estoy, te acompaño, sigo al lado tuyo, te brindo una información, para que luego, seguramente si vuelve a pasar, tenga a quien acudir. Porque muchas veces esas personas en situación de violencia terminan quedándose totalmente solas. Sí, un poco, perdón, lo de los animales, o sea, es como un poco, si se quiere, metafórico, o sea, tienen un sentido. También hay un pajarito, no sé, vieron que está ahí como intentando, ¿no?, salir de la jaula. Digo, pensemos en esto, qué características tiene cada uno de esos animales, ¿no? Y por qué justamente aparecen ahí en la escena, ¿no? Quiero leer algunos de los comentarios. Dice, bueno, Nazarena pregunta, ¿las personas violentas pueden rehabilitarse o deconstruirse? Bueno, qué pregunta. Ahora leo los otros y la retomamos. Pamela dice, muchas veces hasta llegar a la violencia física es difícil para las víctimas identificar que son violentadas. Sí, es que esto, ¿no? También poder decir, a mí me está pasando esto, ¿no? Yo estoy sufriendo esto, por supuesto que es un proceso que cuesta un montón y que en parte es también en algunos casos la tarea que nos toca, ¿no? Como acompañantes, que no es decirle, a vos te pasa esto, es ver cómo acompañamos y hacemos, ¿no?, ese proceso junto a la persona para que pueda entender y ponerle nombre a esto que le pasa, ¿no? Y también justamente para poder salir de ese lugar de víctima, ¿no? Por eso está con el módulo, no hablamos en general de víctimas, sino de personas en situación de violencia, porque, bueno, estamos, ¿no?, atravesando en eso, pero poder nombrarlo, identificarlo, corrernos de ese lugar y tomar, ¿no?, las herramientas para poder terminar con esa situación que nos hace mal es súper importante, y el rol de acompañante es fundamental para eso. Después, bueno, Constanza dice, está siempre la esperanza de que va a cambiar, debido a que la intermitencia de tiempos buenos y tiempos malos por parte del maltratador. Tal cual, ¿no? Y recién alguien de ustedes lo nombraba, el círculo de la violencia, ¿no? Efectivamente. Entonces esto, como hay cosas que están tan lindas y están tan bien, pero después también está esto que está tan mal, ¿no? Y no es fácil, porque efectivamente acá también alguien ponía que están
¿no? Les hijes, ¿no? Muchos casos también en el medio, muchos casos también hay una situación de dependencia económica, ¿no? No hay a veces redes familiares o de otro tipo que nos permitan también, ¿no? Como poder tener opciones para salir más rápido de esa situación y también, bueno, ahí lo decían antes ustedes en relación al acceso a la información, ¿no? Que bueno, a veces si no sabemos que hay instituciones, que hay espacios, que hay políticas públicas destinadas a esto, y bueno, no sabemos a dónde pedir ayuda, no sabemos por dónde empezar. Bueno, acá Belén dice, iba a preguntar lo mismo, ¿no? En relación a si puede cambiar. Sería bueno que se puedan rehabilitar, que vean el daño que cometen y puedan reflexionar y que de una vez se termina la violencia. Acá yo, en relación a esta pregunta, para mí siempre, antes de responderla, es importante preguntarse también por qué pasa lo que pasa, ¿no? O sea, porque de entender la causa para poder pensar la solución. ¿Por qué efectivamente pasa esto? Si a veces ese límite hacia les hijas no existe tampoco, ajá, exacto. Bueno, me perdí con los mensajes. ¿Alguien quiere agregar algo? No, habla Jessica, Juli. En cuanto a los comentarios, que bueno, había una chica que había puesto que el límite eran los hijos, y yo le respondí que muchas veces el límite no es los hijos, porque se va sumando más violencia, o sea, es violentada la mujer y también son violentados los hijos, y es como que no sirve de límite, cada vez es más, y es violentado todo el grupo familiar. Y en cuanto al tema de la rehabilitación de los violentos, personalmente para mí no se rehabilitan, lo tengo recontra confirmado y es Ya te sirvió el agua, echar a hacerte té y echarme la otra al termo. Ah, bueno, está bien. Lo tengo súper, para mí es así, que cuando tienen más de 30 años, los hombres que son así no se rehabilitan, y por decir, ¿no? 30 años, 20 y pico, pero ya cuando tienen una formación de base tan así, para mí personalmente no se rehabilitan, y lo sostengo y lo reafirmo todos los días con los casos que escucho y con las personas que hablo, ¿no? Hay diferentes situaciones, ¿no? Esto también siempre lo decimos mucho, cada caso es único, ¿no? Cada situación, cada persona, hay muchas cosas bueno, ¿no? Que tienen que ver con la historia personal, con el ambiente, ¿no? Con lo social, bueno, con un montón de cosas, y también hay en algunos casos muchos que son, no sé, perfiles más psiquiátricos, si se quiere, ¿no? Efectivamente, hay gente que es psicópata y que eso hace que todo sea más complicado, porque el nivel de manipulación y el nivel de convencimiento que esa persona tiene sobre lo que hace y la imposibilidad, ¿no? Caro, dale, todo tuyo. Hola, ¿cómo están? Caro, yo soy de María Cava. Quería acompañar nada más, venir a saludar, nosotros hicimos este mismo curso hace unos meses de rol de acompañante también para cursantes de Capital. En este momento lo estamos haciendo con la provincia porque se nos solapaba con otras formaciones, pero las quiero saludar a todas, felicitarlas por hacer esta formación. Y sobre esto particularmente que estábamos hablando, hay una cuestión muy particular sobre lo que decía Juli en torno a algunas condiciones psiquiátricas que distinguen a un violento de otro. Y también una cuestión que incluso se observa mucho cuando una persona que transita una situación de violencia por motivos de género efectúa una denuncia, la tercera pregunta que te hacen en general es, ¿tiene algún problema de consumo? Porque ese es un diferencial para llevar adelante el caso, para las posibilidades de rehabilitación de un violento, si decidiéramos que existen, por ejemplo, hay posiciones encontradas respecto de eso, pero es una diferencial muy importante. No es para nada lo mismo una persona que está en pleno uso de sus facultades y por todos los motivos de los que veníamos hablando respecto del sistema heterosis patriarcal en el que se socializó y determinó que se considerara de alguna forma superior y posible autor de algún tipo de violencia
contra otro género porque considera que es válido. ¡Brian! Bueno, Brian, vale. Y otra cosa muy distinta es cuando existe una condición de salud mental que le impide distinguir, por ejemplo, si una acción es correcta o una incorrecta, o cuando una situación de consumo problemático está fuera de control y lleva a situaciones violentas. Son diferenciales que hay que tener muy en cuenta, y cuando nosotros hacemos acompañamientos y la persona que acompañamos nos pone al tanto de cuál es la situación y entramos en confianza y generamos un vínculo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, porque diferencia mucho una situación de otra, es si existe una condición así. Después podemos tener la discusión de cuando no existen ese tipo de situaciones, ¿se puede rehabilitar o no? Hay muchas posiciones al respecto. Tendemos a pensar que ojalá sí, ¿no? Pero por lo pronto no es nuestro problema inmediato. Como acompañantes, nuestro problema es la persona que acompañamos. Generar la seguridad, la autonomía, la confianza en sí misma, ayudarla a de a poco restaurar su autoestima y su autonomía para poder seguir adelante con su proyecto de vida sin ese vínculo que no puede sostener sin violencia. Entonces, ese es nuestro objetivo. Si el tipo luego, si el agresor llega a rehabilitarse, no llega a bueno, perfecto, ojalá que sí. Sobre todo si hay, por ejemplo, hijos de por medio y tienen que de alguna forma vincularse, aunque sea mínimamente, hasta el resto de su vida. Perfecto, pero nuestra preocupación es otra, es que la persona que acompañamos pueda seguir adelante con su vida, pueda afianzar las redes que la van a sostener de ahí en más, y seguir adelante con su vida sin violencia. ¿Sí? Gracias. Leo algunos comentarios del chat. Dice Bárbara, el maltratador que padecí me hacía creer que mi maestra de Reiki, que me sacó adelante después de hacerme un aborto, quería seducirlo. Él siempre lloraba pidiéndome ayuda y yo lo llevé a conocer a mi maestra. Y él después me llenaba la cabeza en su contra porque sabía que ella podía abrirme los ojos respecto a él. Tal cual, esto en relación, me imagino también a lo que han contado, ¿no? De cómo esto cortan y nos hacen, ¿no? Alejarnos de todos los vínculos y demás. Dice, a veces les dije son como un botín de guerra. Total. ¿Qué piensan de las redes de buenas masculinidades? ¿Es posible la rehabilitación? Bueno, a mí, si hablar de rehabilitación, no sé si es la mejor palabra tampoco. Bueno, preguntan por qué pusieron ahí el tema de los 30 años. Hay algunas historias, digamos, que ha pasado, ¿no? De parejas que sufrieron situaciones de violencia y que en el tiempo y a través de diferentes situaciones han como encontrado otras maneras, ¿no? Digo, que continúan hoy en pareja, aún atravesando antes situaciones muy violentas. Digamos, esto sucede. Sin dudas, como siempre, o sea, la voluntad de la persona es fundamental. Entonces, lo mismo, o sea, decir esto sí o no, así como me parece que es una respuesta imposible. Hola, buenas tardes, ¿puedo decir algo? Sí, déjame terminar esto, por favor, Mabel, y te doy la palabra. Hay algo que es importante que decimos, que es que la violencia de género es una cuestión sistemática generalizada, ¿no? No es una cuestión de que a mí me tocó o yo me relaciono sola, sino hay una cuestión general social, ¿no? Esto, ¿no? De roles, estereotipos, de todo un sistema que es súper complejo que hace que esto funcione así, ¿no? Entonces, por eso digo, hay una parte individual y una parte que es colectiva. Y las dos son fundamentales para poder, ahora, esto que dice Caro, ¿no? Decimos sí, esperamos que la respuesta sea que sí, porque si no, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿qué nos queda? O sea, por supuesto, pero lo que yo digo es no pensemos que la solución es individual, porque, insisto, para poder pensar en la solución hay que pensar el problema. El problema no es solo, no es individual, personal, entonces no solo así lo vamos a poder solucionar. Mabel, dale, te doy la palabra. Mabel, ¿estás por ahí? ¿Que querías hablar vos? Sí, acá estoy. Dale. Yo quería contar más que nada una
una historia de una hermana que ella se juntó vive en Misiones, se juntó prácticamente a los 14, vive hasta el día de hoy con el primer hombre que se juntó, pero ella vivía mucha situación de violencia, demasiado, que le llegaba a pegar con cadenas. Hasta que un día, hace 7 años atrás, que me fui a visitar, cuando yo me separé, me fui de visita, y ella me dice que no tenía que separarme yo, que tenía que orar mucho a Dios, pedir mucho, que ella hizo lo mismo y que por fin puede descansar hoy en día. Yo lo veo como una locura, porque aguantar tanto, y no es tampoco como ella dice, o sea, es como que calmó por estar pasado de edad, como que calmó un poco más, pero sigue siendo el mismo. Tiene situaciones que hay días que están bien, que comparten de lo más lindo, hay días que viene, bueno, le echa a todos. Y yo en su momento le dije, vos seguís aguantando esto porque no querés salir a trabajar, le digo. Fue ese mi comentario en ese momento, para ella fue una humillación, no sé, me dijo que yo era la mala de la familia porque me había separado, que cuando uno se junta o se casa es para toda la vida, bueno, prácticamente tuvimos nuestra diferencia de palabras, pero lo que yo entiendo por mi hermana en particular es que como que tiene miedo a salir a la vida, porque ella depende pura y exclusivamente de él. Como que hoy en día dice, yo salir a trabajar ya no doy para eso, o algo así, no, es algo que hasta el día de hoy no logro entender. Lo que pasa un poco, Mabel, es que esto que vos contás, ¿no? De estas creencias, ¿no? En relación a que el casamiento es para toda la vida, ¿no? Como estas cuestiones que vos traes son como fundamentales, ¿no? También para pensar cómo encarar el diálogo con ella, ¿no? No, deja esa manteca ahí. Están a pura merienda en lo de Isabel. Isabel, ¿te podemos pedir si te silenciás, por favor, el micrófono? Me perdí lo que estaba diciendo. Bueno, esto, ¿no? Cuando decimos cada situación, ¿no? El tema de las creencias, el tema de la religión, esto es importante considerarlo y lo tenemos que conocer a la hora del acompañamiento para saber qué considerar, qué decir, qué no decir, porque no podemos, digamos, obviar, digamos, que la persona tiene todas estas convicciones. Aunque quizás no sean las nuestras, quizás sí, no importa, digamos, son las de las personas y sobre eso tenemos que trabajar. Y hay algunos procesos que van a ser mucho más largos que otros. Lo importante es cuando se pueda, cuando la persona esté dispuesta, poder generar también, ¿no? Los espacios para hablar de estas cuestiones. A veces no directamente de la situación más violenta en sí, ¿no? A veces capaz de todo esto, bueno, ¿por qué el matrimonio es para toda la vida, ¿no? Como poder pensar en que si hay una relación que no fue como la imaginábamos, ¿no? Que podemos tener o pensar en construir otras relaciones más adelante, ¿no? Que efectivamente ¿Qué están haciendo? Que ser para toda la vida, que no hay que aguantarse las cosas que nos hacen mal, ¿no? Otra cosa, Juli. Sí. Que pareciera que esas culturas también es como que van de generación en generación, porque ella tiene una hija, única hija, que se juntó a los 18 años, que vive la misma situación que vive la mamá. Y es como que ella dice, él me quiere, la culpa la tengo yo, y no es así. Pero a la vez dice que ella lo eligió a él y que lo tiene que aguantar así como hizo la mamá. Sí, pasa mucho eso y por eso es importante el rol de acompañantes, porque muchas veces la misma familia es la que te incita a aguantarlo porque es así, digamos, porque así es, porque así lo hice yo y es así, digamos. Y insisto, y por eso el acceso a la información y el poder
habitar otros espacios donde veamos que otras maneras son posibles, ¿no? Que podamos escuchar otras formas de pensar, de vivir nuestra vida, de pensar los vínculos, la familia, es re importante, pero obvio, o sea, si solamente estamos en casa, digo, se nos cortaron todas las redes sociales, y encima, esto que antes decía Jackie, ¿no? Todo el trabajo psicológico que hay hecho, por lo cual esto que vos estás contando, a ver, se está culpabilizando ella, ¿no? Él me quiere, esto es por mi culpa. O sea, ahí hay mucho por hacer, sin dudas. Mi hermana en especial tiene una frase que a mí me mata. Bueno, en su momento cuando no estaba en todo esto, estamos hablando de 10 años atrás más o menos, a mí me mataba esa palabra porque ella decía, mientras que él me trae la plata a casa, que él haga lo que quiere. O sea, él tiene familia fuera del matrimonio, es como que él puede hacer lo que él se le antoja mientras que deja las cosas o sea, traiga la plata en la casa, una cosa así, es, para mí, es algo que no entiendo, Axel. Che, se me tildó. ¿Me escuchan? Estoy tildada. Sí, se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Evelyn de Somos Barrios de Pie había pedido la palabra hace un rato, Juli. No, era para decir justamente con lo que estaba hablando la compañera, de que bueno, también hay que entender primero que bueno, es un círculo de violencia en el cual obviamente no es fácil salir y más vivir toda una vida así, con ese pensamiento, debe ser muy difícil. Y segundo, que bueno, justamente ese es nuestro rol y que la mayoría de las veces nos va a pasar que las chicas a las que querramos ayudar, que estemos para contener, porque nosotros vamos a ser la herramienta justamente, vuelvan con su agresor. Es muy probable que vuelva con su agresor. Entonces es como saber que a veces, o sea, no estamos para juzgar ni para cambiar vidas, simplemente para dar las herramientas y bueno, para apoyar en el camino que ojalá todos pudieran salir de eso, pero bueno, a veces no ocurre, esa es la realidad. Totalmente, totalmente, y que realmente estamos para acompañar. Y bueno, lo dice, ¿no? Ay, no veo a nadie, perdón. Y lo dice esta capacitación. Somos acompañantes. Nuestras realidades no son la misma que la de los demás. Nuestros pensares no son los mismos que lo de las demás personas. Nuestra vida no es la misma. Nuestra psiquis no es la misma. Y quizás para nosotras, para nosotres, tengamos una forma de pensar que es mucho más fácil que para otros, quizás tengan muchísima información, pero no están psicológicamente bien para salir de ahí también, pero siempre acompañemos. Lo que a nosotros nos parezca es lo que a nosotros nos parece, pero no es lo que le va a parecer a la otra persona. Entonces, siempre que vamos a hacer un acompañamiento, hagámoslo desde el amor. Siempre que vayamos a decir algo que sabemos que a la otra persona le va a doler, fijémonos siempre si a eso le podemos dar una solución. Porque si vamos a traer un problema para esa persona acá, vamos a tirárselo en la mesa y luego nos vamos a correr, lamentablemente le estamos cagando la existencia. Siempre que nosotros veamos que hay algo mal ahí, pensemos de qué manera ayudamos a esa persona. Porque si yo hoy te digo, che, mira, tu marido es un violento y está haciendo todo mal, y me voy a mi casa, quizás dejo a la persona diciendo, ¿y qué hago? No, mira, me parece que tu pareja está haciendo mal las cosas, me parece que vos estás sufriendo esta situación de violencia, podés pasar por esto, esto y esto, no estás sola, cuando quieras salir de ahí, te voy a acompañar. Mientras tanto, si te puedo seguir escuchando, te voy a escuchar. Pero nunca juzguemos, lo que a nosotros nos parezca es lo que a nosotros nos parece. Nunca es lo que la otra persona. Ningún acompañamiento va a ser igual y ninguna situación va a ser igual. Pueden ser similares, pero los sentipensares que pasen ahí van a ser totalmente diferentes. ¿Sabes que Nazarena tenía la mano levantada hace un ratito? Ah, sí, hola. Yo también quería decir algo parecido a lo que
dijeron recién que muchas veces nosotros pensamos de una manera y capaz que la otra persona no lo puede llevar a la práctica. Por ejemplo, a mí me pasó que hasta los 18 años más o menos, mi vida era de una chica de clase media, qué sé yo, todo bien, mis papás me mantenían, podía estudiar, hacer lo que yo quería, y cuando mi papá tuvo una ACV, quedó muy mal y se transformó en una persona súper violenta. Y sumado a eso, mi mamá había perdido el trabajo, entonces mi mamá empezó a trabajar como empleada doméstica, entonces era una situación, un círculo de violencia del cual no podíamos salir, por más información que nosotros pudiéramos tener, hasta que no se le hizo la exclusión del hogar a mi papá, no podíamos salir porque desde las instituciones nos obligaban a convivir con él. Entonces muchas veces, o sea, digo, nosotros podemos decir, quizás una persona podría decir, bueno, sí, vos estás cursando un profesorado, estás yendo a la universidad, tendrías que poder salir de este círculo de violencia. Pero muchas veces hay otras cuestiones que nos obligan, por así decirlo, a vivir en ese círculo de violencia. Y la solución que muchas veces me han llegado a dar, no acompañantes en situación de violencia, sino conocidos, amigos, es: andate de tu casa. ¿Y a dónde me voy? Si yo no tengo un trabajo para mantener un alquiler, por ejemplo. Entonces, bueno, digo que a veces es muy difícil para la persona que sufre violencia salir de ese círculo, porque no solamente hay dependencias emocionales, también hay dependencias económicas, que es lo que más cuesta para terminar una relación. Y quizás esa persona que dice que bueno, mientras la plata la deje en la casa, que haga lo que quiera, quizás esa persona no tiene las herramientas para salir a buscar un trabajo digno, ¿no? Un trabajo en donde te exploten, que no puedas ver a tus hijos, o no te alcance para pagar un alquiler. Digo. Y muchas veces la justificación, cuando venimos quizás construidos así y lo justificamos, o en un caso que me pasa personal, de una persona muy allegada a mi familia que pasa o pasó situaciones de violencia, y quizás otros digan, pero sos la hermana de Jackie, o sos la prima de Jackie, o sos la amiga de Jackie, o sos la vecina de Jackie. ¿Cómo vas a estar pasando una situación de violencia? ¿Qué, no te dijo que salgas de ahí? Muchas veces las personas no pueden. Entonces, ¿qué hago yo? Voy, me siento y le digo, no, ¿sabes qué? Si te vas a quedar con el violento, a mí no me hables más, y no tenés más mi acompañamiento. No. ¿Me duele en el alma que decidas estar con esa persona? Sí. ¿Qué hago frente a esto? Te acompaño. Te acompaño porque si vuelve a pasar, sabés que contás conmigo. Si son las 3 de la mañana y hubo una discusión, venís a mi casa, te voy a buscar, te llevo, te traigo, hago lo que sea, pero no te vas a quedar sola. Porque si yo me pongo en el lugar de como hizo todas las otras personas, decirle, no, vos elegís estar ahí porque vos tenés familia, estás bien económicamente, tenés un estudio, tenés a tus padres, te podías haber ido y decidiste quedarte con él, ¿qué hacemos? Se va a seguir quedando. Entonces es acompañar a la persona, decir, che, mirá, no querés hacer terapia porque no quería al principio, acompañar. Hoy las dos personas que decidieron quedarse juntas están bajo un tratamiento psicológico. El acompañamiento viene hace un año, obviamente. Accedieron al acompañamiento psicológico, decidieron quedarse juntos, entonces es seguir acompañándoles, tratar de estarles ahí encima, pero no dejarles soles, porque si se quedan en esa situación y no le buscamos una solución a eso, lo que hacemos es largar para que sigan así. Entonces, ¿nos va a doler? Sí, nos va a doler muchísimo. ¿Vamos a querer que salgan de ahí? Sí, pero hay personas que no pueden por diferentes circunstancias, por diferentes pensares. Entonces es acompañar hasta que en un momento decidan o terminar o cambiar. Y hay una pequeña cuestión que me gustaría agregar que no siempre vemos, que hay cuestiones objetivas, hay algunas más subjetivas, más simbólicas incluso, y otras más materiales, que pueden llevar a una persona a quedarse en un vínculo violento. De afuera es por ahí más sencillo de ver que cuando se está en ese vínculo, sobre todo en los vínculos que llevan muchos años y en los que el agresor
lleva muchos años mellando la autoestima de su compañera, por ejemplo. Entonces es muy difícil para ella sentirse capaz de salir de ahí, sentirse capaz de trabajar y mantener a sus hijos, sentirse capaz de cuidarlos sola y demás. Primero que nada, eso. Cuanto más años lleva esa persona en esa relación violenta, más difícil va a ser que sienta que puede salir. Entonces requiere mucho acompañamiento de nuestra parte. Siempre sin juzgar. Porque además hay una cuestión. Puede depender objetivamente de él, por ejemplo, económicamente. Y la verdad es que es muy difícil decirle, bueno, salí de ahí listo, porque el día siguiente, ¿qué comen les hijos? Nosotras no se la vamos a resolver de un día para el otro, la podemos ayudar un montón, pero esa preocupación, cualquiera que tenga alguien que depende de UNE, la tiene. Y por otro lado, hay una cuestión que a veces no visibilizamos, que es, está enamorada. Y que acá levante la mano quien no se enamoró de un gil, o de... ¿Quién una cree que sí, sí? ¿Quién no se enamoró de un gil y tardó mucho en ver que era un gil, o que era un violento, o que era un pelotudo, o que era un vago, o que era un cómodo, o que se abusaba de nuestra confianza? Y sí, y a veces cuesta verlo porque el amor es un poco así, es un poco un estado de ceguera, y nos hace no cuestionar algunas cosas que deberíamos estar cuestionando. Bajar la térmica y no ver que tenemos un montón de cortocircuitos en ese vínculo. Entonces hay que entender mucho que esa mujer a la que acompañamos, esa persona a la que acompañamos, puede estar pasando por todas esas situaciones porque por ahí está enamorada todavía, o porque realmente no se siente capaz de salir. Hay un montón de cuestiones, las materiales, como por ejemplo la de la cuestión de la autonomía económica, que es muy difícil de resolver, pero también todas las demás, las que son subjetivas, las que a nosotros por ahí nos parecen menores, pero a esa persona le parecen lo suficientemente fuertes como para no tomar la decisión de irse. Entonces, no acompañamos hasta que le decimos 3 veces, andate de ahí, no se va, y bueno, listo, ya está, hice lo que pude. Seguimos acompañando aunque esa persona se quede en esa situación y siga ejerciendo violencia sobre ella. Porque es así, porque en cuanto necesite ayuda, tenemos que estar disponibles, y a veces necesita ayuda en la urgencia, y 2 días después, porque el ciclo de la violencia es así, él pide perdón, promete cambiar, y ella vuelve. Y también tenemos que estar. Tenemos que estar siempre. Y no podemos estar nunca juzgando. Y bueno, sí, esto que me comenta Bárbara, sí. Además, la manipulación psicológica esa de que si los dejas se matan, las amenazas sobre hacerse daño a sí misma, a UNE, a les hijes, etc. Por supuesto. Toda esa manipulación puede ser, en un caso, el motivo por el que esa persona se queda en una situación violenta, y por suerte, en algunos otros casos, es el detonante para decidir salir de ahí. A veces, una amenaza de esas es la que nos detona la necesidad de salir, darnos cuenta que eso no está bien, que no es sano, que no, si el tipo está amenazando con matarse, esto ya se fue, traspasó todo límite, y entonces ahí es cuando muchas mujeres, muchas personas que atraviesan situaciones de violencia, piden ayuda. Cualquiera de esos motivos puede ser tanto una excusa, digamos, o un motivo, una razón para quedarse, o un detonante para decidir salir. El miedo funciona para los dos lados. Yo quería, antes de darle la palabra a Ro, y así avanzamos un poquito, sí hacer una aclaración, ahí estaba leyendo los comentarios. Yo a lo que me quería referir cuando nombraba a los psicópatas y eso, un poco que efectivamente no es lo mismo, digamos, una situación que otra, porque me quedo acá con esta pregunta que pone Vale: patologizar a los violentos no ayuda a justificarlos, o sea, lejos de esa intención, pero sí saber que no es lo mismo, digamos, esto depende, si es bueno, o sea, hay diferentes, digamos, ¿no? Como nombres también, narcisismo, bueno, no sé, ¿no? Yo no soy psicóloga, no sé si alguien en la sala lo es, pero bueno, hay así como distintas, si se quiere, clasificaciones. Aparte, yo en general les creo mucho en la psicología, pero sí, efectivamente, hay, me parece que algunas situaciones donde es muy difícil hacerle entender a la persona, en muchos casos que no sé si es posible, digamos. Quería como diferenciar eso nomás, pero lejos de justificar. Ro, ¿te parece que avancemos? Dale, yo quería agregar a lo que dijo Caro recién, de estar enamorada, que
el amor romántico con el que todos nos criamos es algo que hay que destruir adentro nuestro también. Y que en esa situación de juzgar no tenemos que olvidarnos que todos nos criamos adentro de ese amor romántico y con esas creencias del amor para siempre. Bueno, voy a tratar de ir rápido sobre los tipos de violencia, que son los 6 tipos que describe la ley 26.485. Y primero está la violencia física, y dice, se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo, y cualquier forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. Yo lo voy leyendo y si hay alguna duda, voy a dejar abierto mi pestaña del chat, así puedo ver todo. La segunda es la psicológica, y dice, causa daño emocional y disminución de la autoestima, que era lo que hablaba Caro hace un ratito, perjudica y perturba el desarrollo personal o busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias, decisiones, mediante amenazas, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento, que también lo hablábamos antes, que lo veíamos en el video. Incluye también la culpabilización, la vigilancia constante, la exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, insultos, indiferencia, abandono, celos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro modo que cause perjuicios en la salud psicológica o integridad y autodeterminación. Bueno, acá en esta descripción, que es súper larga de la violencia psicológica, hay cosas que son muy importantes que a veces son difíciles de ver. Por ejemplo, con lo de la ridiculización, en general los micromachismos tienen mucho que ver con eso, con ese tipo de violencia. Con el descrédito, con la burla y demás. Bueno, el tercer tipo de violencia que tenemos es el sexual, y dice, cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas con o sin acceso genital del derecho de la mujer de decidir voluntariamente sobre su vida sexual o reproductiva, y se da a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación adentro del matrimonio u otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no la convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. Bueno, lo de la aclaración de adentro del matrimonio es porque es una idea que fue evolucionando con el tiempo. Lo de entender que adentro del matrimonio o de una pareja puede haber una violación. En muchos casos, la idea de que la mujer era como un objeto, una pertenencia del varón, incluía también que los deseos sexuales del varón tenían que ser como la orden, una orden en la que si el varón quería tener relaciones sexuales, la mujer tenía que decir que sí. Y otra cosa importante sobre la violencia sexual es que no es solamente violencia sexual de una violación con penetración. Eso también incluye los tocamientos, el acceso a genitales, no es siempre sobre una violación con penetración. Paso a la otra. A la 4, que era la económica y patrimonial, que hace un ratito estaban preguntando, y dice, ocasiona el menoscabo en los recursos económicos de la mujer a través de perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. Limitación de recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o de los medios indispensables para vivir una vida digna, limitación o control de sus ingresos, así como percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. La 5 es la violencia simbólica, que dice, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmite y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. La violencia simbólica la podemos ver en todos los medios de comunicación, en las publicidades y demás. Y la 6 es la violencia política, que dice, se dedica a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer,
vulnerando el derecho a una vida política libre de violencias y o el derecho a participar en asuntos públicos y políticos en condición de igualdad con los varones. Esas son las 6. Si tienen alguna duda o alguna les genera alguna pregunta. Yo quería sumar algo, Ro, con eso, que una aclaración que a mí siempre me gusta hacer, que es que estos son los 6 tipos de violencia que define, como había dicho antes Jackie, la ley 26.485, ¿no? La violencia política se incorporó hace unos años, hace poco, creo que 2019, si mal no recuerdo. Ahora, o sea, comúnmente se habla también de otras formas, ¿no? De las violencias, digamos. Por ejemplo, se habla mucho de la violencia verbal, ¿no? Que sería la violencia psicológica. Se habla también de la violencia ambiental, ¿no? Que ahí en el videito que vimos se veía, en general cuando le pegan a la mesa, a la pared, ¿no? Eso que se considera como violencia ambiental. Entonces, digo, un poco nosotros nos agarramos, ¿no? de las definiciones que hace la ley, porque en definitiva es lo que es el marco legal que tenemos, ¿no? También para hacer lo que hacemos, para hacer las denuncias, para pedir las medidas de protección. Entonces, por eso es importante, porque a la hora de ir a hacer, no sé, la denuncia, por ejemplo, en el relato, o bueno, o mismo bueno, para quienes hacemos las tareas más de prevención, de talleres, en los puntos violetas, de hablar ahí con los vecinos, esto que hablamos antes, ¿no? La importancia de poder conocer que existe esto para poder identificarnos si estamos atravesando una situación o no, o alguien personal o alguien conocido. Digamos, bueno, es importante tener en cuenta que estas son las que define la ley y que, insisto, ¿no? Que en eso está el sistema legal burocrático anclado, entonces por eso insistimos en aprendernos estos 6 tipos de violencia, porque es como el lenguaje en el que si vamos a ir a una dirección de género, a una comisaría, a todas las instituciones que se ocupan de estos temas. Así que siempre decimos, tenerlas de taquito, ¿no? Lleva un tiempo, digamos, no solo acordarse las seis, sino en profundidad, por eso siempre conversarlo, ver videos, charlarlo en donde estemos, ¿no? Poder identificar, porque efectivamente no existen en la realidad de forma así tan separada y con tanta claridad, ¿no? Entonces, en verdad es esto como una clasificación que sirve para poder pensar en políticas públicas, ¿no? Pero después suelen suceder todas, muchas a la vez, muchas mezcladas, o sea, sin dudas que la psicológica es la base de todas, entonces, bueno, esta aclaración, ¿no? Sabernos bien las seis tipos de violencia y todas sus formas posibles de expresarse, pero también saber que no es que es una división así súper tajante, ¿no? Ya que estamos, nadie habla, digo otra cosa más. En relación a la pregunta, que igual ahí Caro respondió, ¿no? Pero la pregunta de la violencia de género solo es cuando se produce contra una mujer. La ley que tenemos, esta la 26.485, habla de violencia contra la mujer. Entonces nos queda un poco vieja, ¿no? Esta legislación. Pasaron muchas cosas en todos estos años, ¿no? Nos queda un poco vieja. Después es cierto que también tenemos la ley de identidad de género, entonces si se quiere, vieron que en derecho todo también es cuestión de interpretación, entonces un poco ahí, bueno, se puede buscar también los vericuetos para que nos tomen, por ejemplo, una denuncia, ¿no? Porque ¿qué pasa? Esto pasa mucho, si va un varón a denunciar violencia de género, bueno, no es tan sencillo. Entonces ahí hay mucho por hacer. Como siempre, ¿no? Desde los feminismos empujamos todas estas leyes, así que en eso también estamos ahí, pidiendo también la actualización de la ESI, pidiendo la actualización de todas estas leyes que ya quedan viejas, y después sí, o sea, efectivamente hay que tiene que ver también con lo que hablamos antes, ¿no? Con toda esta construcción que traía Ro y Caro del amor romántico. Efectivamente, en relaciones homosexuales también se ejercen, que también siempre hay que pensar, digamos, si es una relación, una pareja de a dos, sin dudas, ¿no? Hay algo en lo relacional, ¿no? Con los tipos de violencia y esto, dudas, aportes.
ponete este, mirá. Bueno, si no va a haber dudas de esto, podríamos ir compartiendo el iceberg de la violencia, Juli, ¿te parece? Sí, Caro, está de... Está Caro, perdón, Caro. Y vamos a ir, yo de acá no lo veo realmente. ¿Querés ir contándolo vos, Juli? Yo estoy en el celu. Como quieras, como quieras. Si no lo ves, cuento. Bueno, no sé si conocen, el iceberg de la violencia es muy bueno para pensar en los tipos de violencia y en todo también estas complejidades que decíamos recién, ¿no? Ahí, bueno, saben, un iceberg tiene esta característica de que se ve, ¿no? Por fuera de la superficie se ve un pedacito, ¿no? de hielo. Bueno, esto yo lo aprendí en Titanic, no sé ustedes, pero en general se hizo popular el iceberg por Titanic, porque justamente arriba se ve un pedacito, pero por abajo del agua en verdad es todo un pedazo, ¿no? de hielo muy, muy, muy grande que no se ve, digamos, desde la superficie. Y es una buena analogía que usamos también de los feminismos, ¿no? Para dar cuenta de la violencia. En general, cuando se piensa en la violencia de género, se asocia con la violencia física, ¿no? Entonces, solo hay violencia de género, digamos, si te pegan. Y lo que hace ya tiempo decimos es, esto no es así, digamos, la violencia física y los femicidios, que son los que más prensa tienen también, bueno, esto entra ya con otro análisis, ¿no? También de todo el amarillismo y la morbosidad de los medios de comunicación, ¿no? Entonces lo que más se muestra y lo que más se habla son de los femicidios y de la violencia física, pero hay un montón de otras violencias que son además las bases, ¿no? Para que suceda la violencia más extrema. Entonces, el iceberg es una buena estrategia para poder comprender esto que sucede, ¿no? Entonces, abajo del iceberg, bueno, fíjense que dice, en el costado izquierdo dice invisible, que sería la parte de abajo de la superficie, y arriba dice visible. Y del margen derecho dice formas sutiles, y arriba dice formas explícitas, ¿no? Lo sutil, entonces, lo que está, si se quiere, más naturalizado, lo que más cuesta ver, y bueno, lo explícito es como lo que está ya más ahí a la luz. Abajo de todo dice micromachismo. ¿Qué son los micromachismos? ¿Quién se anima? Son estos más comunes. Ay, perdón, justo hablé una compa. No, está bien, dale. Gracias, compa. Son estos los que menos podemos ver, los que más nos cuesta detectar, porque creo que esos son los que más encarnados tenemos, son los que nos acompañan diariamente. Esta cuestión de minimizar, por ejemplo, no sé, alguna cuestión que hagamos, o indirectamente desalentarnos, hacer algo, es como con el que convivimos diariamente, es con el menos detectable. No sé si se entendió muy bien lo que quise decir, pero me parece que son esos, son los que nos acompañan cotidianamente, de todo el tiempo desmerecernos un poco, desde, por ejemplo, esta cuestión de, no sé, lo pongo en la maternidad, que creo que es lo que más nos cuestionan a las mujeres, aunque no tengan hijos, no tengamos hijos, hijas, hijes, se nos cuestiona por qué no querer, ¿entendés? Y eso creo que ya es micromachismo, como decir, o ir a algún lado, y ¿para cuándo la novia? ¿Y para cuándo el novio? ¿Y para cuándo esto? ¿Y para cuándo los hijos? Y todo el tiempo queriéndonos marcar un camino que debemos recorrer y que quizás nos interesa un carajo, la maternidad, quizás no nos interesa casarnos, quizás hay un montón de cuestiones, pero todo el tiempo nos quieren marcar eso. Y cuando ya somos madres, que ya complacimos al sistema, igualmente somos cuestionadas del por qué, no sé, por ejemplo, yo me sentí muy cuestionada, por ejemplo, yo soy mamá de un niño trans de 5 años, y acompañamos, empezamos todo a partir de los 3 años.
Y hubo micromachismo en todo, y todo iba en esta cuestión de primero cuestionarme a mí qué era lo que estaba haciendo yo con mi hijo en ese momento, ¿no? Que por qué hacía una cuestión así, y después minimizar la infancia sobre todo, y el saber, el sentir de mi hijo. Y fue todo como por pinza lo hicieron. Ibas al registro civil y te decían, ay, bueno, mamá, pero ¿qué te parece si esperás un tiempito más? ¿Por qué? Si hay una ley que ampara esto, si hay un derecho, y después en el jardín, en todos lados, entonces era como que las mismas seños nos querían hacer esperar, y de buena manera, y hablándote con mucha amorosidad, por ahí te decían, bueno, mirá, un día quieren ser Superman, un día quieren ser Batman, otro día quieren ser nena, otra vez quieren ser nena, y yo lo sentía súper violento. Entonces creo que es algo, el micromachismo es el más difícil de combatirlo, porque es el que más encarnado y arraigado está todavía. Nada, eso. Gracias, compa. Perdón, quiero decir algo antes que empiece a hablar alguien. Quiero el contacto de la compa que habló recién, que tiene un niño trans, bueno, para hablarle por privado, porque tengo una persona muy querida que pasa por algo similar y me encantaría tejer esas redes. Sí, compa, de una. Hacemos un intercambio. Yo iba a decir que en los chistes de Facebook, de Instagram, en los memes, cómo se cuestiona, digamos, las maternidades, por ejemplo, con el chiste conocido por todos de la mamá luchona. Tardó mucho tiempo en aparecer el papá luchón, me parece. Digo, para los memes, siempre se cuestionaba qué hacía con la plata que cobraba la madre, y nunca se cuestionó si ese padre estaba presente o no. Buenas tardes, compañeros. Hola, ¿me escuchan? Sí. Hola, sí. También el tema de yo te llevo, yo te traigo, porque tengo miedo que te pase algo. Te llamo cada 2 minutos porque mirá si te pasa algo. Es el control total de la otra persona. O sea, teñido de cuidado y de amor. Es el micromachismo. Eso, gracias. Bien. Sí, muy bueno. Gracias, Ro, Nazarena, Miriam. Muy bien explicado, tal cual. Sí, a mí me gusta mucho el dejar subir, ¿no? En el colectivo, siempre esa, la mujer primero, me pone de muy mal humor. Bien, dicho esta aclaración entonces, ¿a qué nos referimos, ¿no? Acá con esta palabra micromachismo? Ahí, ¿no? Como abajo de todo. Lo más naturalizado también pusieron en el chat, ¿no? Lo que menos se ve. Bien. Después dice, invisibilización, anulación, lenguaje sexista, controlar, publicidad sexista, humor sexista, bueno, ahí justo mencionaban a los memes, y bueno, y ni hablar, ¿no? Los chistes cotidianos, en las juntadas, bueno, es impresionante. Los chistes también es todo un tema. Si alguien quiere ir sumando cosas a este iceberg, así como interpretaciones, comentarios, reflexiones, métanse nomás. Entonces, ahí tenemos la línea de formas sutiles. Ahora voy a leer lo que está, digamos, por encima de formas sutiles y que dice formas explícitas, pero que estamos todavía en la parte invisible, ¿no? Estamos abajo de la superficie. Y dice, culpabilizar, chantaje emocional, ignorar, desvalorizar, despreciar, humillar. ¿Alguien se anima a dar algún ejemplo de alguna de estas situaciones? Hola. Sí, Jessica. Sí. No, estaba analizando que dentro del iceberg, la parte invisible, hay muchos que también como que en cierta parte se vuelve un poco visible. Por ejemplo, en el tema de la humillación, cuando en la parte invisible está el tema de humillar, y en la parte visible veo que está el tema de los insultos.
Pero cuando, por ejemplo, en una pareja que, no sé, sos una inútil, no sabes hacer nada, no servís para nada, creo que ahí como que un poco se vuelve visible. Bueno, de más está decir que en el tema de culpabilizar, la culpa siempre es la mujer, porque ¿qué hiciste para que se ponga así? Algo habrás hecho, la típica frase, algo habrás hecho, o ¿por qué se puso así? Lo primero que te preguntan, por lo general, la gente que no sabe del tema y que no lo pasó, te dice, ¿pero vos hiciste algo? Una pregunta totalmente estúpida para mí. O ¿qué hiciste para que se ponga así de violento? Siempre la culpa es de la mujer. Y todo, por ejemplo, totalmente todo es desvalorizado. Desde, por ejemplo, no sé, el trabajo que ella hace es menos importante que el que hace el hombre en una pareja, por ejemplo, o una comida, algo rutinario de todos los días, la comida horrible, no sabes cocinar, te salió feo, siempre lo que hace quizás la novia del otro es más rico, o la vecina, el trabajo de la vecina es mejor que el tuyo. En esos casos se desvaloriza un montón también. Creo que esos son algunos ejemplos que puedo llegar a dar. Buenísimo, Jessica, muchas gracias. Sí, tal cual, y con lo primero que decías, un poco, o sea, se refiere a la visibilidad en términos de la sociedad, ¿no? Y efectivamente no, o sea, cada vez son más visibles, pero no gracias a la lucha. Digamos, acá es verdad, dicen visible y visible, pero bueno, un poco también, bueno, por poner algo, pero digamos algo lo más claro posible, cada vez lo son más, por suerte, y en esa estamos, pero bueno, se refiere a más que nada a eso, al imaginario social en toda su completitud. Y además también, perdone, pero a humillaciones que capaz no tenemos tan en claro que nos están humillando, y a veces lo tomamos como, por ejemplo, nosotros capaz expresamos un sentir, algo que nos está sucediendo, que a nosotros nos angustia o nos está poniendo tristes, y la otra persona se ríe, o nos deja soles. Y capaz no tenemos tan en claro que eso es una humillación, y después cuando lo entendemos recién nos damos cuenta, cuando tenemos esa información y ese poder de relacionar una cosa con la otra, nos damos cuenta que nos estaban humillando. Capaz no es algo tan sencillo de ver como un insulto. Que si alguien nos insulta, rápido podemos darnos cuenta que nos están haciendo o diciendo algo malo. Pero capaz hay pequeñas actitudes que tienen que ver con humillaciones que no es tan fácil, no es tan simple darse cuenta. Sí, está buenísimo esa aclaración. Tal cual. Muy de acuerdo. A veces nos sentimos mal, nos sentimos que algo no termina de eso, hacemos sentir bien en lo que pasó, pero no es claro qué. Entonces, bueno, hasta que alguien nos ayuda a darnos cuenta, ¿no? A ver los chats que no los estuve siguiendo. ¿Vos viste algo, Rol, los chats que esté bueno compartir? A ver. Alguien dijo, la humillación muchas veces la dicen en chiste, pero lo dicen. Claro. Y alguien dijo arriba, culpabilizar, por ejemplo, lo podemos ver cuando preguntan dónde estaba la madre cuando le pasó algo a nuestros hijos. Chantaje emocional también es como decían antes las cumpas, eso de si me dejas me mato. Sí. Y lo de los chistes es re así. Cuando el iceberg se refiere a las humillaciones, tiene que ver con esas humillaciones. Que capaz la otra persona las disfraza como un chiste, o como dejarnos soles en una situación en la que necesitábamos ayuda, o burlarse de un sentir o de una emoción, o de algo que a nosotros nos está sucediendo, y que no es tan simple de ver. No es tan sencillo darse cuenta que estamos siendo humillados, y como decía Juli, capaz una situación que nos quedó haciendo un poco de ruido, o que nos sentimos mal en el momento, pero no nos dimos cuenta rápido de por qué, o qué era lo que estaba pasando en esa situación que nos hizo sentir mal, o que nos hizo dar una vuelta de rosca de qué estaba pasando ahí, qué fue lo que pasó, por qué yo me sentí tan mal si no pasó nada malo, y después lo pensás tal vez con un poco más de info, o con alguien con quien estés conversando y decís, che, sí, me está pasando algo súper malo, y ahora lo puedo ver.
las humillaciones no son siempre tan sencillas de ver, no es que alguien te insulte y vos te pongas a llorar. Muchas veces son cosas pequeñitas que van sucediéndose y que nosotros nos sentimos mal y que no es fácil darse cuenta de por qué te hizo sentir mal una situación, un comentario o la falta de un comentario tal vez. Tiene que ver más con eso, con cosas que no son tan fáciles de ver a simple vista tan rápido. Y que en general la sociedad, si la otra persona te hizo un chiste y vos te lo tomaste mal o vos te sentiste mal, la sociedad dice, va a ver un chiste, tanto por un chiste. Y sí, tanto, porque yo me sentí mal. Pero bueno, ahí va, a eso van las humillaciones, algo que no es tan simple de ver tan claro. Bien, bárbaro, sí. Algo que Jackie. quería decir en torno a esto también es que nos hemos acostumbrado y que la gente está como creyéndose, bueno, lo que hablamos hoy, ¿no? Las construcciones, se creen con el poder de poder decir eso porque es un chiste y porque es normal. Que cada vez que lo sentimos, siempre de buena manera, ¿no? Pero poder explicar para que la persona se pueda deconstruir. Lo que hablábamos hoy con lo de las infancias, quizás que juegan a ser niños, que juegan a ser papás, poder llevar esa información con eso también. Che, mira, tu comentario me parece machista, tu comentario me parece que retrocede, tu comentario atrasa, o tu comentario, mira, no me hagas esos chistes porque no me gustan y me parece que no dan. Siempre está bueno que podamos ir llevando un poco de información también para no quedárnosla nosotros y que el resto siga dañándonos, ¿no? Siempre creo que está bueno que podamos llevar la información. Algo quizás que me pasó hace muy poco, hablando con mi pareja, le digo, por algo que me molestaba ya, que él trabaja mucho y quizás las infancias generalmente quedan al cuidado mío, o él me dice, bueno, busco una niñera. Y la vez pasada me senté y le dije, mira, ¿no te parece que es injusto para nosotras como mujeres esto, hacernos cargo siempre nosotras, por más que tengamos que poner una niñera, pero buscarla nosotras, vos me das la plata, pero pagarla nosotras, siempre toda la responsabilidad entre nosotras? Y en un momento medio como se quedó así mirándome y después me dice, en serio, che, qué injusto que es para las mujeres. Nunca me lo había puesto a pensar, porque quizás hay personas que no les llega esa información o que en su vínculo no charlen estos temas, y está bueno dárselo a esa persona para que después esa persona vaya y se lo diga. O me pasa con mi madre misma, que quizás no tiene esas informaciones y hoy ponemos en charla esto y ella puede llevar esa info. Está buenísimo que lo que nos molesten de comentarios que creamos que son machistas o que nos duelen, siempre de buena manera, pero decirlo, che, mira, la verdad que tu comentario no me gusta, o no me hagas esos chistes, o si jodés con mi cuerpo, no lo hagas. Mirate el tuyo, pero el mío no, yo estoy feliz como soy. Y siempre tratar de llevar a la gente que no le llegue la información por X razón, a veces porque no la quieren, tratar de decirle, bueno, es tu pensamiento, bárbaro, pero no me dañes. Bien, che, le meto ahí una apurada que estamos sobre la hora. Ahí en la superficie entonces nos aparece violación, amenazas, agresión física, gritos, abuso sexual, insultos, ¿no? Que son quizá cuestiones que tienen como un repudio social, ¿no? Más generalizado. Un poco, acá en el chat fueron tirando algunas cosas que faltan en el iceberg, digamos, y sin dudas, esto, bueno, es como, no pretende ser algo completo ni absoluto, así que está re bueno las cosas que fueron tirando ahí en el chat para sumar, ¿no? En este camino también de visibilizar para que no pase más. Pero bueno, lo que nos interesaba transmitir, y arriba de todo está femicidios, transfemicidios, travesticidios, transhomicidios, crímenes de odio, ¿no? Así como la violencia más extrema por cuestiones de género. Así que, bueno, esto decía, la intención del iceberg de la violencia es, bueno, poder ver estos distintos niveles en los que se expresan las violencias y cómo sobre la base y de manera oculta están todas estas que charlamos al principio, que son también un poco la base para que, ¿no?, suceda también todas las otras, ¿no? Por eso, bueno, desde lo que decíamos recién, ¿no?, desde el chiste, desde lo más sencillo y lo más cotidiano, poder frenarlo. O sea, no es gracioso y
bueno, y esto no se hace y esto no corresponde. Y por eso también siempre decimos mucho la importancia de que los varones cis rompan, ¿no? con esa complicidad, porque bueno, en todo este proceso lo hemos hecho mucho más nosotras y eso es fundamental, ¿no? Para no reproducirlo. Eso no tiene que suceder más. ¿Podemos, Caro, dejar de compartir el iceberg, por fin? Gracias. Bueno, hemos llegado, falta ya al final de este segundo encuentro. No sé si alguna tiene ganas, se ha quedado con ganas. Ah, ahí, perdón. Hay una pregunta, la publicidad sexista, ay, se me fue. ¿Cómo sería? Cuando nos referimos al lenguaje sexista, publicidad sexista, ¿no? O sea, tiene que ver con esto, justamente en este caso con las publicidades que reproducen los estereotipos, donde los roles y los estereotipos que posicionan generalmente a la mujer como un objeto sexual o a la mujer en las actividades concretas. Si vemos ahora, bueno, con todos los debates siempre hay excepciones y ahora más, ¿no? Pero en líneas generales, si vemos las publicidades de pañales, de productos de limpieza, vamos a ver que siempre las protagonistas son mujeres. Además, ¿no? del sesgo clasista, ¿no? que hay en las publicidades, sin lugar a dudas, ¿no? Si vemos las publicidades de autos, en general son varones. Bueno, estoy mal con los ejemplos, alguien tiene más ejemplos, pero a eso se refiere con publicidades sexistas, ¿no? Que reproducen el rol de la mujer y el rol del varón. Sí, aparte de estereotipos como desde los juguetes, en una publicidad de juguetes que son considerados para nenas, va a haber muñecas y bebotes y todo va a ser rosa y va a haber espejos y maquillajes y siempre ahí va a haber una nena. Y si es de autos, si es de monstruos, si es de dinosaurios, si es de armas, siempre va a haber un nene. Esas cosas, ese tipo de publicidades que también enmarcan a las personas en un rol y en un estereotipo de género. Bueno, algo que decía Pame por ahí, que si les pasa algo siempre nos culpabilizan a nosotras. Es tema cuando se puede hablarlo para llevar esa info, más que nada, pero sí, hasta la sociedad misma, ¿dónde estaba la madre? Cuando la madre va a entrenar, ¿con quién dejas tus hijos para ir a entrenar? Sin embargo, al varón nunca se le pregunta, che, ¿con quién dejas a tus hijos cuando vas a trabajar y luego te vas a jugar un fulbito? Es como que a nosotras sí, nos pasa siempre, yo lo veo mucho en mí, que me pasa que me dicen, che, ¿cómo? Hace unos días tuve una reunión y me dicen, ¿cuántos? ¿Este es tu hijo? Sí, porque lo había llevado conmigo. 3 tengo, le digo. 3 hijos, ¿y cómo haces? Me las arreglo, ¿no? Pero a la mujer siempre se le pregunta, y el hombre te puede decir que tiene 5, pero nunca se le pregunta, ¿y cómo haces? Es como que no va, pero bueno, es un tema que está buenísimo que lo pongamos en charla para poder deconstruirlo y llevar esa info, como decimos siempre, brindar los saberes es sumamente importante. Bueno, ya hemos culminado este encuentro. Quiero decir por mi parte que estoy feliz, que la verdad que este encuentro fue maravilloso, el debate, la charla. Me encanta que sea así, nos llevamos muchísimos saberes desde aquí, muchísimas experiencias y está bárbaro. Y les quiero anticipar que el próximo encuentro vamos a hablar sobre las modalidades de violencia, porque sí vimos los tipos de violencia dentro de la ley, luego vamos a ver el viernes que viene lo que son las modalidades de la misma, también vamos a charlar sobre las denuncias por violencia, y también sobre la protección. Vamos a hablar de qué se hace, qué se pide, cómo, qué hacer en cada momento, y sobre todo, creo que lo que llevamos como bandera, ¿no? El acompañar. Siempre, en cada momento. Acompañar desde una escucha sorora y empática. Bueno, yo me despido, le mando un abrazo grande a todos, gracias por participar, veo que hay un montón de mensajitos que ya los voy a leer, y le paso la palabra a mis compas para que se despidan también. Gracias.
Bueno, muchas gracias a todos por estar, por compartir, por participar y nos vemos el viernes que viene. Sí, y gracias, Caro, por darnos esta mano enorme. Muchas gracias. Un gusto tenerte. Nos vemos. Chao, compas.